¿Qué es un isótopo y por qué los isótopos son tan importantes en el tema de la energía nuclear? O siempre que escuchamos radiación podemos también escuchar este término de isótopo y en videos anteriores también yo lo he mencionado. Así que el día de hoy vamos a ver qué es en sí un isótopo. Bueno, pues un isótopo, antes que nada, perdón, es importante saber lo que es un isótopo. ¿Por qué? Porque para entender un poco mejor cómo funciona la radiación o la energía nuclear, pues debemos entender lo que es un isótopo en sí. Un isótopo es un tipo de átomo que es la unidad más pequeña de la materia que reúne las propiedades químicas de un elemento de la tabla periódica. Entonces, en videos anteriores y hoy nuevamente lo digo, la unidad más pequeña de la materia viene siendo el átomo, en lo que nosotros vamos a identificar a cada elemento. Cada elemento tiene su átomo específico y cada átomo tiene sus partículas subatómicas, que son los protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Entonces, pues cada elemento tiene una estructura atómica determinada. El hidrógeno tiene una estructura que lo hace ser el hidrógeno, el carbono tiene otra estructura específica que lo hace ser el carbono y así. Es como la huella digital de cada elemento, por así decirlo. Es la configuración que tiene pues el átomo. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con los isótopos? Pues bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Primero que nada, los átomos cuentan con electrones, protones y neutrones, como les comentaba, para pertenecer a un elemento químico determinado. Y los átomos deben tener un número específico de electrones y protones. La cantidad de protones en el núcleo se denomina número atómico y se emplea para organizar los elementos en la tabla periódica. Ahora, si recordamos un poco la estructura del átomo, seguramente muchos de ustedes la sabrán y si no lo saben, pues el átomo tiene en su estructura un núcleo y tiene pues unos orbitales, así como el Sol, como el sistema solar, ¿no? Está el Sol en la mitad y alrededor tiene sus órbitas, diferentes órbitas por los que están orbitando. Algo así es la estructura del átomo, pues en el centro tenemos a quienes estas partículas subatómicas llamadas protones y neutrones, y ya a los alrededores en las órbitas están en movimiento. Entonces, no obstante, los átomos pertenecientes a un mismo elemento químico pueden presentar diferentes cantidades de neutrones en su núcleo. Dichas variedades se denominan isótopos. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a ayudar con una imagen para que sea un poquito más entendible lo que son los isótopos, pero es cuando tenemos un mismo átomo. Y este átomo tiene un cierto número de neutrones, protones y electrones. En el núcleo están los neutrones, pero resulta que hay otro átomo igual a este, con el mismo número de electrones, de protones, pero su número de neutrones es diferente. Quizás tiene un neutrón menos o quizás tiene un neutrón más. Normalmente, usualmente es una menor cantidad de neutrones. Entonces, a esto se lo conoce como isótopo. Cuando tenemos un átomo, por ejemplo, el átomo del oxígeno, que tiene su número de neutrones, electrones y protones. Pero tenemos otro átomo de oxígeno y este otro átomo de oxígeno muestra un número diferente de neutrones. A esto ya se lo va a conocer como un isótopo de ese elemento. Es algo así como una variación de ese elemento. Todos los isótopos de un mismo elemento tienen prácticamente las mismas propiedades químicas. Sin embargo, difieren en cuatro de sus propiedades físicas, en particular la masa atómica. Si emiten radiación, se denominan isótopos radiactivos o inestables. En caso contrario, se los denomina isótopos estables. Hay muchos elementos, no les voy a decir que todos, porque no todos, pero gran parte de los elementos de la tabla periódica presentan isótopos, o sea que presentan átomos, unas variaciones de sus átomos, por así decirlo. Por si no sabían, el hidrógeno tiene tres isótopos, ¿sí? Así como lo escuchan, es como si tuvieran tres hermanos, es una variación del mismo. El primero se llama protio. Es el que tiene en su núcleo, no tiene neutrón,
solo tiene un protón y en la órbita un electrón. El deuterio, que tiene un protón y un neutrón. Bueno, también tiene un electrón en la órbita. Y el tritio, no sé si han escuchado de este tritio. Sí, seguramente están en la universidad, no sé, están estudiando algo de química, seguramente han escuchado sobre el tritio, que es un isótopo radiactivo, el isótopo radiactivo del hidrógeno, y este presenta dos neutrones. En su núcleo tiene un protón y en su orbital tiene un electrón. Así que si el hidrógeno tiene este isótopo radiactivo que viene siendo un isótopo inestable. Mediante las técnicas nucleares es posible medir la cantidad y proporción de diferentes isótopos en la materia. Bueno, recordemos que este podcast se llama Hablemos de energía nuclear y siempre en algún punto del podcast terminamos hablando sobre un poquito de las técnicas nucleares que se utilizan. Entonces, gracias a estas técnicas nucleares es posible medir la cantidad y proporción de diferentes isótopos en la materia. Con base en esta información, pues los científicos pueden sacar conclusiones sobre su origen, su historia y fuentes y así entender, por ejemplo, los sistemas acuáticos y los sistemas terrestres, la absorción de ciertas vitaminas y cuáles son las dosis adecuadas de fertilizantes que necesitará algún tipo de suelo en específico. ¿Por qué? Porque, bueno, gracias a los avances y a estas técnicas nucleares, hoy en día, por ejemplo, podemos hacer estudios del suelo, estudios del agua, que es muy importante, y determinar si esta agua, por ejemplo, o esta tierra que estamos estudiando, pues tiene ciertos elementos o ciertos minerales, o si no los tiene, o si incluso tiene una alta cantidad de radioactividad o baja cantidad. Porque como vimos en videos pasados, o como escuchamos en videos pasados, todos emitimos a ciertos niveles un poco de radiación. Sí, entonces la radiación es algo con lo que nosotros estamos constantemente conviviendo, incluso nosotros mismos irradiamos, tenemos un nivel de radiación. Lo peligroso viene cuando ya estamos expuestos a altísimos niveles de radiación, pero eso ya es otro tema. Entonces, la tierra también, por ejemplo, la tierra de cultivo también tiene radiación, el agua también puede presentar un poquito de radioactividad si es que está contaminada con algún isótopo. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver qué es una firma isotópica. La- y pues también permiten analizar diferentes aspectos del agua, la tierra, las plantas y los animales también. Por ejemplo, ¿cuáles? La migración de diversas especies como la mariposa monarca u otras especies de mariposas. Las cadenas alimentarias y el cambio y cambios en la dieta de los animales, el origen de los alimentos, por ejemplo, para detectar estafas con alimentos valiosos como las frutas. Esto ya lo hablamos también en otro podcast sobre un poquito el fraude alimentario que se da hoy en día, se da ampliamente, porque ya sabemos que los alimentos es bueno, pues es todo de lo que nosotros sobrevivimos, de lo que el ser humano consume diariamente, nos tenemos que alimentar y las cantidades de alimentos ya orgánicos, por así decirlo, no abastecen. Entonces, existen muchos alimentos que son de laboratorio y cosas así, por ejemplo, pero en las etiquetas nos muestran una cierta cantidad de los ingredientes que a veces no suele ser la real. Entonces, por eso siempre tenemos que estar pendientes de leer los ingredientes, de comprar lo más confiable, pues para nuestra alimentación y la de nuestra familia. Bueno, escuchen ese podcast si les interesa ese tema. Y también la edad y la calidad de los cuerpos de agua también se puede identificar gracias a la firma isotópica, incluidos los acuíferos que contienen las aguas subterráneas. Y por último, pues los orígenes de la contaminación del aire y del agua, por ejemplo, en el Mar Caribe, que también en otro podcast hablamos sobre el trabajo de investigación que está realizando la Organización Internacional de la Energía Atómica, pues con esta parte del Caribe, ellos tratan de estudiar las aguas contaminadas por microplástico y todo esto es gracias, pues, ¿cómo se detecta todo eso? Pues gracias a los isótopos que existen en el agua o en los peces también, porque los peces se alimentan de este microplástico. Bueno, entonces pasemos a otro subtema llamado isótopos estables.
¿Qué son los isótopos estables? Ya vimos qué es un isótopo, ya vimos qué es la firma isotópica y ahora vamos a ver qué son los isótopos estables. Bueno, ya vimos que los inestables son aquellos que son radioactivos, aquellos que emiten radioactividad. Ahora, ¿cuáles son los estables? Pues los isótopos estables, primero, los primeros 80 elementos de la tabla periódica tienen isótopos estables. Ojo, los primeros 80 elementos. Dadas sus propiedades, los isótopos estables pues pueden usarse para analizar y gestionar los recursos hídricos y edáficos. Edáficos quiere decir que está relacionado con la tierra, con la superficie terrestre me refiero. También se emplea en estudios ambientales, en evaluaciones nutricionales y en ciencia forense. En la hidrología isotópica se estudian cuestiones como la cantidad y proporciones de determinados isótopos estables del hidrógeno que se presentan de manera natural en el agua, para formular conclusiones sobre el origen, la edad, la historia y las fuentes de este líquido. ¿Ves? Porque sí, el agua o los lagos, las lagunas, los ríos, por ejemplo, todo tiene una cierta edad, entonces, o tiene una historia. Entonces, todas estas investigaciones y los isótopos, y gracias a la huella isotópica, podemos pues, ir identificando qué pasó con ese terreno o qué pasó con esa laguna a lo largo de la historia. Eso cuenta la huella isotópica. Bueno, por ejemplo, en la hidrología isotópica, hidrología cuando estudiamos agua, no sé, de alguna fuente, con una muestra de agua subterránea, por ejemplo, es posible averiguar su origen y calcular la edad de esta fuente de agua subterránea, por ejemplo. Imagínense qué avanzado que está el mundo. Muy bien. Ahora, los isótopos estables también pueden emplearse para estudiar el suelo, como les estaba comentando, el cuerpo humano, los animales y también las plantas. Bueno, con estos datos es posible, por ejemplo, formular políticas de protección de los hábitats de algunas especies. Sí, como vemos, siempre es necesario saber el origen, por ejemplo, de las especies, el origen de ciertas plantas, ciertas especies de plantas, cuál ha sido su historia, cómo se debe, para saber cómo se debe conservar más adelante estas especies de animales, especies de plantas, porque sabemos que hoy en día pues hay una gran cantidad, hoy creo que como nunca en la historia se registran grandes números de especies que están en peligro de extinción. Trata de hacer la ciencia, es siempre conservar los últimos, pues ya, los últimos individuos de cada especie, pues para poder conservarla más adelante, pero más adelante en la historia de la humanidad. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que saber cuál es el origen, cómo debe mantenerse, cuál es el hábitat de esas especies, tanto de plantas como de animales, por ejemplo. Así que sí hay mucho, mucho trabajo por hacer y a eso siempre se encarga de eso. Estos isótopos estables también pueden usarse en estudios sobre la agricultura. Bueno, por ejemplo, mediante fertilizantes marcados con el isótopo 15, el isótopo de nitrógeno 15, que los científicos pueden identificar, pueden determinar la eficacia con la que los cultivos absorben el fertilizante, porque los fertilizantes, estos que se utilizan para los cultivos, tienen altas cantidades de nitrógeno y pues gracias a este isótopo de nitrógeno 15, los científicos pueden determinar cómo absorben el fertilizante, las plantas, cómo están absorbiéndolo y establecer la dosis correcta que deben utilizar los agricultores. Pues imagínense para no sobre fertilizar a a las plantas o para que tampoco les falte fertilizante. Entonces, nos ayuda mucho los isótopos. Esos son algunos de los ejemplos que les quería comentar.